cuerpo de 7,5 kilos desliza libremente desde lo alto de un plano inclinado de 40 grados. Suponiendo nulo rozamiento, calcula la aceleración y la velocidad. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacerlo. Os proyecto la pizarra. Me decís si me veis. Sí, se ve perfecto. Además tengo rotuladores con carga nueva, con lo cual esto va a ser estupendo. El ejercicio 9. Entonces, lo primero de todo que tenemos que hacer, a ver, ¿me veis bien aquí? Sí, sí. Es copiar los datos y hacer el dibujo. Nunca os dé pereza dibujar un problema de física, porque sin el dibujo es imposible normalmente, menos estos que hay que actuar con fuerzas. Me dicen que tengo un plano inclinado que tiene un ángulo alfa de 40 grados y entonces el cuerpo se desliza libremente, es decir, por su propio peso, por aquí, por esta rampa. El cuerpo tiene una masa de 7,5 kilogramos. Y lo que me preguntan es que la aceleración del cuerpo y la velocidad que adquiere después de recorrer 5 metros. Entonces aquí tenemos que suponer que la distancia desde el punto donde se encuentra hasta aquí son 5 metros. Me piden la aceleración y la velocidad. Vale. ¿Cómo haríamos este ejercicio? Lo vamos a contar de la forma tradicional y aprovecharé luego para contaros otra forma nueva, para que así vayamos aprendiendo. La forma tradicional consistiría en aplicar las leyes de Newton, que ya las hemos visto. En particular, aquí las leyes que tenemos que aplicar son que cuando nosotros aplicamos una o más fuerzas sobre un cuerpo, ese cuerpo va a experimentar una aceleración, fundamentalmente. Esa es la segunda ley. ¿Cómo lo vamos a hacer? Elegimos un sistema de ejes coordenados, que va a ser este. Y vamos a llamarle a este eje X y a este eje Y. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar todas las fuerzas que tenemos actuando sobre este cuerpo, que son fundamentalmente el peso, que actúa en dirección hacia el centro de la Tierra, es decir, completamente vertical, y luego además tenemos otra fuerza, voy a borrar por aquí para que se vea, que es la fuerza normal. Quito el eje Y porque ya sabemos que está ahí. Normal y el peso. Y ese peso lo que hay que hacer es descomponerlo en dos. Una componente que se llama componente X del peso y otra componente que se llama componente Y del peso. Y en principio no hay ninguna fuerza más, porque me dicen que el cuerpo baja libremente y no experimenta ningún tipo de rozamiento. Es una idealización. Vale. Ya tenemos hecho, ya tenemos los datos, ya tenemos el dibujo. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dice que el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Entonces vamos a aplicarla, pero la vamos a aplicar teniendo en cuenta que tenemos dos ejes. En el eje X y en el eje Y. Acordaos, eje X y eje Y. Hemos elegido esos ejes que están torcidos e inclinados porque se adecuan mejor a este problema, porque el problema es en una rampa que está inclinada. Entonces, en el eje X únicamente tengo el peso. El peso en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Vale? ¿Y cuánto vale el peso en el eje X? Bueno, pues ahí me tengo que dar cuenta que este ángulo que tengo aquí
coincide con este ángulo que tengo aquí. ¿Lo veis? Y que este triángulo es un triángulo rectángulo, que lo voy a copiar de nuevo aquí. Esto ya lo hemos hecho alguna vez, pero nunca está de más. Tengo un triángulo rectángulo que es así, ¿verdad? Un lado así, otro lado así, y luego esto así. Este es el ángulo alfa. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es identificar cuáles son la hipotenusa, el cateto contiguo y el cateto opuesto. La hipotenusa sería esta de aquí, esta en rojo. Es lo que hemos llamado el peso, es P. ¿No? Voy a poner solo el módulo. La línea verde sería la componente Y. Es la proyección de este vector en el eje Y. Y este lado de aquí, que coincidiría con este de aquí, coincide con la componente X, porque si os fijáis, es la misma. A partir de aquí puedo escribir que el seno de alfa es, el seno de este ángulo es el cateto opuesto Px partido por la hipotenusa P. Y el coseno de alfa es Pi partido por P. Si despejamos de cualquiera de estos dos, pasando el peso al otro lado, hallo cuánto vale Px y Pi. ¿Vale? Por lo tanto, si tengo en cuenta esto de aquí y lo llevo, me quedaría que Px es P por el seno de alfa igual a M por AX. Y si pongo el peso como la masa por la gravedad, que es lo que es, directamente aquí puedo quitar la masa y la masa. ¿Lo veis? ¿Y qué me quedará? A ver, borro esto de Gx para que me quede más espacio. Me quedará simplemente que la aceleración en el eje X es 9,8, que es la gravedad, por el seno de 40 grados. Y esto da lugar a ver, la calculadora, me aparece cuál de únicos, 9,8 por el seno de 40, que es 6,3. 6,3 metros partido por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración. ¿Qué es lo que me piden? Me piden, si no recuerdo mal, la aceleración, este sería el apartado A, ya lo hemos hecho, y la velocidad que adquiere después de recorrer 5 metros. Es decir, cuando el cuerpo llegue aquí, ¿cuál será su velocidad? Entonces, esto es muy sencillo, es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la velocidad al final es la velocidad al principio más la aceleración por el tiempo. Al principio no hay velocidad porque lo dejamos caer. Luego simplemente la aceleración por el tiempo. Pero aquí tenemos un problema. Me dicen cuál es la velocidad al cabo de 5 metros, pero no sabemos cuánto tiempo le cuesta. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar la otra expresión. La expresión que decía que el espacio recorrido es el espacio inicial más la velocidad inicial del eje X por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, como si suponemos que los ejes al principio es donde está situado el cuerpo, no hay espacio inicial, y como parte del reposo, no hay velocidad inicial. Con lo cual, de aquí, de esta ecuación, podemos despejar el tiempo. ¿Cómo? Pasamos el 2 al otro lado y me quedaría que es 2 veces el espacio recorrido partido por la aceleración, la raíz cuadrada. Esto es despejando t de aquí. El 2 pasa multiplicando la x, la a pasa dividiendo y tengo que hacer la raíz cuadrada. Es decir, ¿se ve bien? Sí, yo creo que sí. Es la raíz cuadrada de 2 por 5 partido por la aceleración, que es 6,3.
6,3. Y eso es 10 dividido por 6,3, la raíz cuadrada de esto. Esto es 1,26 segundos el tiempo. No me cabe aquí, pero lo anoto. T es 1,26 segundos. Ahora bastaría con... Borramos todo esto, porque ya lo hemos calculado. Y sustituimos. La velocidad será 6,3, que da la aceleración, por el tiempo que acabamos de calcular, 1,26. Y esto me queda por 6,3. Y esto es 7,9 metros partido por segundo. Vale. Ya lo tendríamos. ¿Hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda? Un problema típico de plano inclinado sin rozamiento. Os he prometido una segunda forma de hacerlo. Pero antes, si tenéis algo, hablad ahora. Si no, ¿no? Bueno, ¿cuál es la segunda forma de hacerlo? La segunda forma de hacerlo es con un concepto que no hemos visto este año todavía, pero que está bien que os suene, que es el tema de las energías, ¿vale? Es pensar el mismo problema, pero con una mentalidad un poco de tipo ver de dónde salen las cosas y dónde van las cosas. Voy a intentar explicar de una manera simple. Para ello voy a borrar. Uy, que se me cae la pizarra. Bueno, es bastante fácil de entender. Yo creo que más fácil que lo que acabo de hacer. La idea es preguntarnos por qué se mueve este cuerpo. Este cuerpo se mueve porque tiene una energía. ¿Y por qué tiene una energía ese cuerpo? Pues porque está en la parte más alta de la rampa. Ese tipo de energía que tienen las cosas por el hecho de estar a una cierta altura, sobre todo cuando están en presencia cuando estamos en la superficie de un planeta, de una gran masa, es lo que se denomina energía potencial. Energía potencial significa que ese cuerpo, por estar ahí arriba, aunque esté quieto, tiene la posibilidad de moverse, de transformar esa energía en un desplazamiento. La energía potencial en la superficie de un planeta se puede calcular con una expresión muy simple, que es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad del planeta y por la altura. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, en el caso de este cuerpo, si yo conociese la altura, podría calcular la energía potencial que tiene. La altura no es un dato que me den, pero claro, vosotros sabéis muchas matemáticas y sabéis que si yo tengo este ángulo que vale 40 grados y tengo que esta distancia de aquí a aquí son 5 metros, eso quiere decir, por trigonometría, que yo puedo calcular cuánto vale esta altura. ¿Cómo? Pues tengo que ver si existe alguna magnitud que relacione la altura, que es el cateto opuesto, con la longitud de la rampa, que es la hipotenusa, y con el ángulo. Y eso ya lo hemos visto antes, es el seno. El seno de 40 grados sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Lo veis? No os confundéis. H es de altura, no de hipotenusa. H representa la altura y es el cateto opuesto. Luego de aquí, de una manera muy simple, veo que el cuerpo inicialmente está a una altura que es 5 por el seno de 40 grados, que es 3,21. 3,21 metros de altura. Vale. Por lo tanto, la energía potencial de ese cuerpo
va a ser 7,5 kilos la masa por la aceleración del planeta Tierra, que es 9,8. Si alguno de vosotros está en otro planeta o está en la Luna, tendrá que utilizar otra gravedad. Y la altura, que es 3,21. Y eso es 7,5 por 9,8 por 3,21. Eso es 230, aproximadamente 235,93. Vamos a redondearlo a 236. ¿En qué unidades? En el sistema internacional, la energía potencial es una energía, se mide en julios. En julios, que serían kilogramos por metro, eh, por metro partido por segundo al cuadrado por metro, que serían las unidades de los que tenemos. Vale. Esa es la energía que tenemos al principio. ¿Y qué pasa con esa energía? Esa energía se transforma en movimiento. De tal manera que el cuerpo, cuando llega aquí abajo, en el punto más bajo, que tiene una altura cero, ya no tiene energía potencial. La ha gastado. ¿Y en qué la ha transformado? Pues la ha transformado en velocidad, en energía cinética. En el punto más bajo, aquí, el cuerpo tiene energía cinética. La energía cinética, no sé si lo habéis visto ya, creo que sí, se puede escribir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esta energía cinética proviene íntegramente de la energía potencial que teníamos al principio. ¿De acuerdo? La energía potencial se ha transformado en energía cinética. Esto es lo que ocurre en los saltos de agua. Y tú tienes una masa de agua en una montaña, en un sitio muy alto, y al dejarla caer se transforma en energía cinética, que luego podemos utilizar para generar, mediante un generador, un trabajo para mover cualquier tipo de elemento mecánico. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Luego, yo lo que sé es que un medio de la masa por velocidad al cuadrado tiene que ser igual a 236, porque no ha habido ninguna pérdida más. Luego, de aquí despejando, veo que V tiene que ser 236 por 2 partido por la masa, raíz cuadrada. Si he despejado bien. Esto sería igual a, bueno, 236 por 2 partido por 7,5. Si hacemos esta cuenta, por 2 dividido por 7,5, y hacemos la raíz cuadrada, y me sale 7,9 metros con partido por segundo, que es aproximadamente lo mismo que nos salía antes. Es decir, podemos calcular la velocidad al final bien razonando con fuerzas o bien razonando con energías. Las diferencias se deben fundamentalmente al número de decimales que cojáis en la calculadora. Muy bien. Y Pablo dice, pero ¿no es mucho más fácil así? Claro que sí, por eso os lo estoy contando, porque muchos de estos problemas admiten esta posibilidad tan simple de hacerlo. Es importante que conozcáis las dos, pero el razonar con energías es más sencillo, porque las energías es tanto tengo al principio y me lo gasto en esto, o en esto y en esto. Si tuviéramos aquí rozamiento, entonces en lugar de igualar con el 236 con la energía cinética, tendríamos que añadirle también lo que me he gastado en rozamiento. Ya haremos alguno de esos. Y nos da tiempo. Problema simple, pero yo creo que es bonito porque os ayuda a pensar. Entonces, no todos los problemas se pueden resolver así. Prácticamente todos se pueden resolver así. Otra cosa es que hay veces que no es tan fácil como en este caso. Pero bueno, en principio, a nivel que estamos, se podría intentar hacer los problemas de cuarto de secundaria, todos se podrían hacer de las dos formas. Voy a dejar de grabar. Venga, preguntas.